Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hoy en Mi Panita, Mi Amigo, un programa a cargo de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, tenemos una invitada muy especial, quien migró de Venezuela a Colombia y aquí ha encontrado muchas oportunidades, aquí en Bucaramanga. Les hablo de Carlay Pérez, quien es un ejemplo claro y muy fiel del que persevera, alcanza, ya que hoy en día cuenta con un emprendimiento que genera empleo en Bucaramanga, que le da el sustento a Carlay y a su familia, pero también es una oportunidad para ver cómo los migrantes aportan a la sociedad colombiana y a la economía también nacional y local. Muchas gracias. No, Miguel, muchas gracias a ti de verdad por la invitación, para que me puedan escuchar y puedan ver la historia de una inmigrante más, ¿sí? Que no todos somos lo malo, ¿sí? Hay personas que sí aportamos, como tú dices, para la sociedad, para la economía de Bucaramanga y Colombia. Vanguardia Podcast. Bueno, Carlay es oriunda de Barquisimeto en Venezuela y llegó a Colombia hace 8 años, después de vivir durante 4 años en Perú, devolverse unos meses a Venezuela y ya luego está aquí de nuevo en Colombia con su emprendimiento, un emprendimiento que amasa oportunidades, un emprendimiento de tequeños. Tequeños en Venezuela es lo que nosotros hoy aquí, lo que nosotros aquí en Colombia conocemos como deditos o el dedo. Ese es como para que entiendan quienes nos escuchan en este podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Y bueno, Carlay con esto, más que un éxito en su emprendimiento, lo que ha hecho es una oportunidad de una salida económica, una oportunidad económica para sostenerse acá en Colombia, sostener a su familia y subsistir y ayudar a otras personas aquí en el país. Carlay, yo quiero empezar preguntando cómo fue tu historia de migración, cómo saliste de Venezuela, qué te llevó a salir de Venezuela, cómo fue ese paso de la frontera. Sí, mira, desde el principio siempre he sido una mujer, desde adolescente, emprendedora. Eso me lo ha inculcado a mi familia, mis tías, mis abuelas, mi mamá, ¿sí? Todas hemos sido como emprendedoras. En el 2012 migré a Perú. Me gustó estar allá, duré 4 años. Constantemente viajaba a Venezuela. En el 2016 decidí quedarme en Venezuela, pero ya en vista de que todo estaba diferente, ya la economía no era igual. Decidí volver a salir del país, pero no a Perú, sino a Colombia, ¿sí? Ya me quedaba más cerca, estaba más cerca de mi familia, cualquier cosa yo podía devolverme, ¿sí? Y estar yendo constantemente. Cuando empecé acá, yo traía un dinero, donde invertí en un restaurante, lo colocamos en el barrio Girardot con una amiga. Nos asociamos, las dos éramos, como aquí decimos, muy camelladoras. Trabajábamos muchísimo de día y noche, todos los días, domingo, festivo. Pero no nos fue como pensábamos. Entonces decidimos cerrar el negocio. Empezamos a hacer la cuestión de belleza, planchado, cejas de semipermanente. Empezamos a movernos a vender cosas por internet, ¿sí? No nos quedamos paradas. Cuando vimos que nos iba muy, muy bien con eso, nos fuimos a Bogotá, 8 meses. Pero también lo mismo, cuando llegan más migración, siempre llegan haciendo lo mismo que uno, pero bajando el valor al producto o al arte.
volvimos otra vez a Bucaramanga y un día estaba con mi amiga hablando acá en el centro de Bucaramanga y vemos que alguien está vendiendo tequeños. Digo, ay, yo tengo hambre, yo me como un tequeño y seguimos viendo qué hacemos, porque siempre nos rebuscábamos de comprar cositas, volver a vender y así. Nos comimos el tequeño y a mi parecer no me gustó mucho el sabor. Entonces dije, yo quiero comer tequeños, pero que queden bien ricos. Como los de Venezuela. Como los de Venezuela. Entonces yo llego a mi casa y bebíamos en una pieza, las dos. Cuando yo me levanté, estaba viendo televisión, me levanté y me puse a hacer la masa, una masa simple que encontré por YouTube. Y la hago y los fritos y esponjan bien ricos y estaban muy ricos. Ay, yo le digo, eso está muy rico, porque mejor no hacemos unos y los vendemos, ¿sí? Hicimos una bandejita de 50 deditos, pues lo poníamos todos unos arriba de otros. Eso era un desastre total, de verdad. Pero así empezamos. El primer día que hicimos 2 bandejas, las vendimos en la tarde, en el barrio Girardot. Lo vendimos, todo perfecto. Quiero dar estos datos para hacer la siguiente pregunta. En el 2023, 5 años después de la intensa migración por la frontera colombo-venezolana, Colombia se ha convertido en el país que más ha recibido refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo, con una cifra aproximada de 2,48 millones de migrantes, de acuerdo con datos de Migración Colombia. Y también, así lo confirmó la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes de Venezuela en su último reporte. Y a mayo del 2023, cerca de 7,32 millones de venezolanos y venezolanas salieron de su país. Y de estas, el 33,8% están en Colombia. Siendo venezolana y siendo mujer, ¿crees que ha sido más difícil o más fácil la migración por ser mujer? En el contexto en que saliste, fuiste a Perú, regresaste a Venezuela y luego llegar a Colombia otra vez. No. Depende de qué punto lo veas. En mi punto te he dicho que desde el principio he sido como muy trabajadora porque me lo inculcaron. Entonces, donde yo vaya, siempre voy a comenzar desde cero y no me va a costar. Siempre voy a salir adelante. Independientemente de seas hombre o seas mujer, si te gusta trabajar, donde tú estés, nada te va a costar. Pero hemos conocido testimonios de migrantes que la han pasado muy difícil, madres venezolanas que les ha tocado dejar a sus hijos solos, que les ha tocado salir a buscar trabajo, dividirse entre el esposo y la esposa para ver cómo hacen. Todas esas historias nos hacen pensar también que la migración no es fácil para algunos. Para otros, como dices, es más llevadera porque son más entrones, son más emprendedores, buscan la forma en no dejarse abrumar por la situación. Esto lo digo para preguntarte, ¿ya te has integrado totalmente acá a la sociedad colombiana aquí en Bucaramanga, ya sin perder tus raíces, sin perder pues tu idiosincrasia, tu esencia, que eres venezolana, pero ya te sientes integrada acá en Colombia? Totalmente, sí. Ya son un poco más de 6 años acá en Bucaramanga. Me ha gustado, es que me han acogido tan bien en esta ciudad que fácilmente uno se acariña, o sea, se acostumbra a las personas. Y lo digo porque la siguiente pregunta es, ¿cómo te ha ido con la salud, con el PPT, el permiso de protección temporal? ¿Cómo te ha ido en la educación? Bueno, en lo que tiene que ver con tu círculo también cercano. Bueno, normalmente cuando empezaron a hacer lo del PEC, que fue el primer permiso que nos otorgaron, hubo como 2 fases. Lo sacamos 2 veces. Me fue bien. Gracias a Dios nunca, o sea, he tenido una salud espectacular, nunca me he enfermado.
Y en caso de que necesite algo, pues siempre he tenido la facilidad del dinero, gracias a Dios, ¿sí? Pero no todas las personas tienen como el mismo beneficio que yo tengo. Incluso siempre me estoy inscribiendo en lo que es el SIGBEN, que es lo que a uno lo beneficia como por la parte de la salud. Bueno, aquí voy a dar otros datos de migración y del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Se han aprobado 1.839.638 permisos temporales de protección, esto con datos hasta el primer trimestre del 2023. Y de ese total, 1.718.811 migrantes se han integrado, así lo han dicho, aquí en Colombia. Lo que pues confirma que muchos venezolanos en Colombia han podido integrarse. Esta integración también es económica, Carlay. ¿Emprender en Colombia fue fácil o fue difícil? ¿Cómo lo viste? Sí, fue un poco difícil, sí lo voy a admitir, porque desde el principio que estuvimos en el restaurante nos tocó un poco fuerte. Fue una ciudad, un país que no conocíamos, no sabíamos prácticamente su cultura, porque aparte de que es un poquito parecido a mi país, es diferente, ¿sí? Nos costó bastante, pero gracias a Dios siempre hubo como ese apoyo. A veces el gobierno también nos apoyaba con lo del PEC, fue mucha ayuda, porque a muchas personas le dieron trabajo, los pudieron atender en los hospitales. Yo conocí una chica que vivía, mi vecina, también era venezolana. Ellos por no tener un permiso, no los quisieron atender en el Hospital del Norte. Hay personas que no le han tocado tan fácil, ¿sí? Como hablamos ahorita, que gracias a Dios no veo que a mí me fue tan mal, porque siempre he sido como trabajadora. Pero hay muchas personas, como tú dijiste, que tienen hijos que no saben cómo dividirse, ¿sí? Ahí es la cuestión, ahí es cuando se le complica todo. Y de pronto a veces se le hace más rudo que a los que son solteros o que no tienen hijos. Bueno, Carlay, y también en esa integración económica está la integración familiar o la integración social. Cuéntanos, pues aquí nos decías que vives en el barrio Campo Hermoso. ¿Cómo es tu vida en este barrio? Pues la verdad no salgo mucho. Mi vida prácticamente ha sido trabajar, ¿sí? Soy una mujer soltera. Me he dedicado más que todo a mi empresa, a mi familia. ¿Dejaste a tu familia en Venezuela? No. Ellos también estaban acá. ¿Los trajiste? Sí. ¿Fuiste la primera que llegó a Colombia? Que migró. Sí, señor. Yo llegué a los 5 o 6 meses, llegaron mis hermanos, y a los 6 meses nuevamente llegaron mis papás. Y pues ahorita estamos... Eres la cabeza de la familia. No, por decirlo así, quien los trajo, sí. Pero la cabeza siempre será mi mamá y mi papá. Aunque no vivamos todos juntos, porque cada quien tiene su emprendimiento. Gracias a Dios, todos tenemos un emprendimiento. Pero sí, mi núcleo siempre ha sido mi familia. O sea, trabajar, mi familia y cositas así. Bueno, hablas de tu núcleo principal, hermanos y papás, pero en Venezuela todavía hay familiares tuyos. Sí queda todavía. Todavía quedan, algunos sí. Ya han salido. Los que quedan, ¿cómo están viendo el país? Medio también las cosas dicen que económicamente han estado un poco mejorando, pero no del todo, pero ya uno ve que la migración ha ido como evolucionando y ya uno ve pues a más venezolanos queriendo ahora irse a Estados Unidos, cruzar por el tapón del Darién, una cantidad de cosas que uno se encuentra, pero quienes viven hoy, tus familiares quienes viven hoy en Venezuela, ¿han pensado migrar o ya están allá radicados porque tienen las condiciones mínimas para vivir? Miguel, lo que pasa es que como hay como costumbres. Okay. Van pasando cosas, uno se acostumbra, vuelven otras cosas, uno se acostumbra
y vamos así. Las personas que quedan allá, por ejemplo, son mis abuelos, unos que otros tíos y primas. De resto, tengo familias en Ecuador, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en muchas partes. Sí. Muchísimas partes. Sí, esta diáspora venezolana. Tengo, es una pregunta que le he querido hacer a algún migrante y es, ¿sueñan algún día en reencontrarse otra vez en Venezuela? Ojalá algún día en que diga, todo cambió en el país, ya todo mejoró, volvamos otra vez, así sea un reencuentro, porque muchos ya decidieron hacer su vida por fuera y lo van a seguir, pero reencontrarse otra vez en Venezuela. Sí, obvio. Ese es un punto fuerte. Bueno. Sí, Miguel, porque como te digo, muchas de mis familias o de mis primas han vuelto a Venezuela, se han quedado allá y se han acostumbrado, ¿sí? Pero tengo familia que está en Estados Unidos, que para salir es más complicado, ¿sí? Porque ellos se fueron con una visa de asilo, un asilo político, que a partir de después de 10 años que pueden salir. ¿Sí me entiende? O sea, ver a un familiar después de 10 años es difícil. ¿Sí me entiende? Sí, te entiendo. Vanguardia Podcast. Nos contaste que probaste ese tequeño y dijiste, vamos a empezar a hacer. Luego cuando viste que el emprendimiento, dije, bueno, vendimos las 2 bandejas, sigamos. ¿Cómo fue eso de seguir? Que como decía al principio en la introducción, eres un ejemplo de que el que persevera alcanza. Pues no te quedaste en 2 bandejas, seguiste. Ahora cuéntanos cómo fue ese inicio y hoy cómo está tu emprendimiento. Mira, hacíamos las cejas semipermanentes y hacíamos planchado. Pero en las mañanas hacíamos los tequeños. Los publicábamos y los despachábamos en las tardes. A veces mis clientes que me pedían cejas o planchado, me compraban las bandejas. Entonces hacíamos así la cita de cejas con planchado en las tardes, en la mañana hacíamos los tequeños y los publicábamos. Y así fuimos. Hubo un momento que ya nos enredamos tanto porque ya no sabía qué hacer, porque ya eran muchos los pedidos que nos hacían de deditos, más que todos los fines de semana para eventos, matrimonios, ¿sí? Y nos tocó dejar lo del planchado y lo de las cejas. Inventamos, metimos más productos. Deditos, nada más hacíamos los deditos de queso. Después jamón con queso, bocadillo con queso, salchicha, tocineta con chitagá y así. Luego las mini flautas, luego las empanadas y aros de salchicha y cada vez como que innovábamos más. Luego cuando llegó mi mamá y mi papá, ellos también hicieron como un aporte. Empezaron a hacer mini donas, tartaletas de pollo, de frutas, galletas, cupcake. Entonces como que todo se expandió, o sea, todo se creció de la noche a la mañana. Ellos tenían su negocito por un lado y yo tenía el mío, pero siempre nos colaboramos. Hasta ahora, después de 6 años, nos colaboramos. Estamos vendiendo aproximadamente, vendíamos anteriormente, cuando empezamos, 15 bandejitas de deditos. Al día. En la semana. En la semana. En la semana. Ahora solamente de deditos. Ahora nos vendemos unas 100, 120 bandejas en la semana de deditos. Las empanadas, las mini flautas, ya eso es otra cuenta aparte. ¿Cómo haces para mantener esa producción? Me imagino que contrataste más personas, adecuaste un lugar también, hay una cocina. Coméntanos cómo fue eso. Cuando empecé, como te dije, estábamos en una pieza pequeña, donde tenía una mesita, compramos un metro de ese plástico que se le coloca a las mesas para poder trabajar encima de eso. Terminábamos de hacer la producción, quitábamos el plástico y poníamos el televisor, porque no teníamos más mesas, y así hacíamos. Luego, ya mi amiga también se independizó y quedé yo sola. Empecé yo a armar todos los días mis deditos, trabajaba con mis pasabocas. Luego compré un congelador que una señora que nos apreciaba mucho me lo vendió
a cuota. Era usado, pero me lo vendió a cuota. Y así empecé a meter los dedos. Meterlos así, hasta que me cansé. Luego conseguí un muchacho que sabía amasar. Bueno, todo era manual. Y empezamos a darle. Trabajamos día y en la tarde. Cuando ya tenía el presupuesto, me compro la máquina, una sobadora, para poder hacer las cosas más fácil, que quede la masa más perfeccionada. No es igual que hacerlo a mano. El chico empezó a trabajar conmigo, chévere. Luego necesitaba una armadora, porque ya yo no me daba abasto. Terminaba súper cansadísima, el brazo me dolía, mi cabeza yo no la aguantaba ya, todo lo que hacía, porque yo respondía mensajes, atendía al cliente, hacía los deditos, fritaba los deditos, hacía de todo. Llegó la amasadora, llegó la armadora, y ahí eran 2 empleados. Llegó diciembre de ese año y la producción era, Dios mío, eso era mucho lo que se vendía. En diciembre siempre hay bautizos, primera comunión, matrimonio. Dios mío, ¿qué hago? Bueno, porque hacer deditos tampoco es tan fácil. Hay que como enseñar a una chica para que pueda hacerlos bien. Y empecé desde octubre. Bueno, vamos a empezar a hacer deditos. La chica ya de octubre, ya en 15, casi 3 semanas, ya aprendió a hacer los deditos. Tenía 2 armadoras y el amasador. Luego volví, busqué una señora para que me hiciera los fritos, porque no podía con los fritos. Llegamos ese diciembre a tener 4 empleados, aparte de mi persona. Es decir, una pequeña empresa que, como se conoce aquí en Colombia, una MIPYME. Hoy, ¿cómo te sientes, Carlay, siendo una mujer migrante emprendedora en Colombia, que genera empleo, que aporta, que irriga riqueza en el barrio, que ya le está aportando a la economía acá en la ciudad? Orgullosa. Me siento orgullosa de mí y de mi familia, que hemos podido salir adelante, porque no es fácil, pero lo logramos. Y ahora, ¿qué piensas? ¿Piensas que tu emprendimiento lo quieres ver más grande? ¿Lo quieres ver más una empresa que ya empiece a vender deditos ya por fuera de Bucaramanga? Ya vendimos por fuera de Bucaramanga. ¿Sí? Claro. Pero ¿cómo ves ya el emprendimiento hacia futuro? ¿Lo ves una empresa ya más grande? Sí. Aunque muchas veces me da miedo crecer bastante. Porque una persona a mí me dijo una vez, mientras más grande tu empresa, más problemas trae. Porque si son más empleados, por cada empleado es un problema, ¿sí? Por cada cliente es un problema, no es fácil llevar todo. Y yo sola, menos. Sí, me gusta que siga creciendo y cada vez crezca más. Pero sí es como el susto, el miedo de avanzar. Pero es un susto natural de todos los humanos. Yo creo que es normal. Nos da miedo siempre a lo que no sabemos, la certeza, el riesgo, pero bueno, ojalá dentro de unos años podamos ver una empresa ya más grande. Amén. Vanguardia Podcast. Carla, y pasando a un tema más de la sociedad, y es la percepción que tenemos nosotros frente al extranjero, frente al extraño, frente al migrante, sobre situaciones. Y ya de eso se ha documentado de los casos de discriminación, de xenofobia. Tengo aquí un estudio de percepción hecho por la Universidad del Rosario a población migrante, y dicen que se sienten discriminados en la calle con un 42%, al buscar trabajo con un 33%, en el trabajo con un 26%, en medios de transporte 14%, en espacios de salud 14%, espacios educativos 12%, y para acceder a bienes y servicios en un 11%. ¿Cómo ves esa situación también de la discriminación? ¿Lo has vivido? Y si no lo has vivido, ¿cómo lo ves con tus otros coterráneos migrantes que están acá en Colombia? Pues sí he sentido como a veces el rechazo al principio. Y como uno va como llegando al país, como que se siente muy incómodo.
a veces como que uno le da ganas de llorar, la verdad. Y ya no tengo tanto eso porque la misma ciudad o el mismo pueblo ya como que se ha acostumbrado a vivir con el venezolano. Ya como que está como entre familia. Y eso al principio sí fue fuerte, bastante. Cuando yo hacía las cejas, me acuerdo una vez una señora que yo fui por allá por la Aurora, ella antes de yo llegar, me preguntó si yo era venezolana. Yo le dije sí señora. Ay no mamita, yo ya iba en camino a la dirección a hacer el planchado y las cejas. Y me hizo devolverme, me dijo que no, que con venezolanos no trata. Entonces, aparte de eso, yo, bueno, señora, no se preocupe. Yo me devolví muy triste porque ese día no había hecho nada de dinero, ¿sí? Después que yo llego a mi casa, ella me manda un mensaje. Qué pena con usted. No quise ser tan grosera, pero es que ya me han robado muchos venezolanos. Y no quiero que pase una vez más. O sea, sentí como que yo le pude haber robado. Y tiene como razón como sentido. Si la han robado muchos venezolanos, ella no va a querer hablar o tratar con un venezolano. Yo la entendí en el momento, aunque me sentí mal, pero la entendí en el momento. Y como ese momento, pues siempre pasan cosas similares. Pero al principio decías que son más los venezolanos que están aportando y que hacen el bien que los que hacen el mal. Sí, claro. Y creo que nosotros también como colombianos tenemos que quitarnos ese prejuicio de la nacionalidad o del origen. Pues los problemas, los delitos, lo que pasa en la ciudad no tiene que tener como una marca, porque es de tal barrio, es de tal lugar, es de tal país, sí. Eso independientemente. Pero ya a medida que pasan los años nos vas diciendo que la integración se va dando más y ¿qué esperas también? Que a medida que pasen los años ya sea más fácil estar. En el caso de eso, en mi caso, yo me he encargado de dar una buena reputación. Tengo donde estoy viviendo ahorita, que es donde está el local, porque tenemos local en físico, ya tenemos 3 años. Y todas las personas que me ven, que me conocen, saben qué clase de persona soy, ¿sí? Correcta, generosa. Ellos saben que me gusta donar, hacer donaciones, hacer eventos para los niños. Y se dan cuenta de la clase de persona de que soy. Entonces ahí empieza como que a cambiar como que el semblante. Y ustedes mismos ya dicen, no todos son iguales. Porque tengo amistades que dicen, no todos son iguales. Yo quiero ir culminando esta conversación, Carlay, hablando sobre una pregunta que también se le ha hecho a otros migrantes, y es ¿por qué decidieron quedarse aquí en Colombia? ¿Por qué tomaron la decisión de quedarse acá y no regresar? Bueno, principalmente no rendirse. O sea, yo soy de las personas que no me gusta rendirme y seguir y luchar hasta poder alcanzarlo. ¿Por qué no me devuelvo? Porque me costó mucho tener mi empresa. Irme otra vez a Venezuela es retroceder. ¿Sí? Volver a comenzar, que no nos cuesta, pero es volver a comenzar. En un país que todavía no está, por decirlo así, arreglado. O sea, cuesta mucho. Si me costó crecer acá, me va a costar mucho más crecer allá, que las cosas son tan diferentes. De pronto aquí tiene uno más oportunidades. Y cierro con esto, un tema político. Se acercan elecciones en Colombia de regionales y hay unos candidatos que tienen todavía un discurso xenofóbico, como pues no queremos a tantos venezolanos acá. Pero también hay un curso en Venezuela de unas elecciones presidenciales. A los futuros gobernantes, ya sean locales acá en Colombia o lo que pasa en Venezuela, ¿qué le dirías frente a la población migrante? Creo que aportamos más de lo que podemos quitar.
De verdad, los venezolanos somos personas trabajadoras. Veamos ese punto. No veamos la otra cara, ¿sí? Porque creo que en todos países habemos personas buenas, como también hay personas malas, que de pronto viven de lo que le puede dar el gobierno. No todas las personas somos así. Habemos venezolanos que queremos emprender, queremos aportar a la sociedad, aportar al país y pues eso, salir adelante. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Vanguardia Podcast.